Bienvenidos a Tiempo de Mediación. Un espacio de actualidad y divulgación de Radio Guardo, la radio de la montaña, que pretende dar a conocer otros métodos de resolución de conflictos en el marco de la cultura de la paz. Bienvenidos a un nuevo espacio de Tiempo de Mediación en el 107.2 de Radio Guardo. Hoy nos acompaña una de las voces autorizadas en la gestión estratégica de conflictos en nuestro país, Jorge Miralles Andrés. No solo es economista y CEO de Acordemos, sino un facilitador esencial para la supervivencia de las pymes y empresas familiares a través de la mediación. Hoy vamos a intentar desgranar su última y reveladora publicación sobre el estado de la resolución de conflictos en 2026 en el ámbito empresarial. Jorge, muy bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Ya sabes que es un verdadero placer para mí estar aquí con vosotros y sobre todo en este programa que yo creo que ya se ha convertido en todo un referente para los que nos dedicamos a esto de la mediación, ¿no? Bueno, entrando de lleno en lo que me preguntas, me temo que todavía nos queda bastante camino para andar. Es verdad, y de eso hablaba en mi artículo de LinkedIn, que se nota un cierto cambio de tendencia, que estamos avanzando. Yo creo que sí, que algo estamos avanzando, pero yo creo que no nos podemos engañar y yo creo que la inercia todavía de ir a juicio sigue siendo todavía muy fuerte. Y si nos centramos en el mundo de la empresa, que es de donde yo me muevo, pues todavía veo a muchísimos directivos y emprendedores que cuando tienen una bronca con un socio, con un proveedor, con un cliente, pues lo que hacen es activar el piloto automático y se van directamente al juzgado. Y la mayoría de las veces, desgraciadamente, lo hacen por desconocimiento de lo que es la mediación. Por lo cual, yo insisto que el verdadero reto no es cambiar las leyes, que bueno, que evidentemente ayudan, sino yo creo que es importante todavía, nos queda cambiar algo de la mentalidad. Yo creo que hay que meterse todavía en la cabeza de todos y sentarse a buscar un nuevo acuerdo que entiendan o que entendamos de que realmente no es una debilidad, sino al contrario. Yo creo que en eso estamos todos convencidos los que nos dedicamos a esto, de que es la vía más rápida, yo diría que además, si me permitís, inteligente, pero también estratégica, pues para salvar el negocio, ¿no? Uh-huh. Como CEO de Acordemos y miembro de la Asociación Madrileña de Mediadores, tú insistes en que la mediación no es solo ahorrar tiempo. Pero, ¿cuál es el valor intangible que recupera una empresa cuando decide no ir a juicio? Pues para mí hay dos intangibles que me parecen importantes, sobre todo cuando hablamos de autónomos y de pymes. A estos negocios, por su propia estructura y por su propio tamaño, cualquier vía de agua yo creo que les golpea directamente en la línea de flotación, porque precisamente por la falta de estructuras para poder aguantar estos golpes, pues tienen una repercusión mucho mayor que la que puede tener una gran corporación o una multinacional, ¿no? Para mí, uno de los primeros intangibles es, sin duda, que la mediación permite salvar la reputación gracias a la confidencialidad, que como sabemos todos, o sabes tú también especialmente, es una de las condiciones de la mediación. En una empresa pequeña, lo que opinen tus clientes, lo que digan tus proveedores o socios, lo que los propios empleados puedan pensar, todo eso depende e influye incluso en nuestra propia necesidad de comer, ¿no? Ir a juicio es abrir la puerta a que cualquiera osmee en los problemas y en que haya ruido público. Uh-huh. En cambio, con la mediación, te asegura que esos trapos sucios, y perdóname la palabra coloquial, pues se lavan en casa. Yo creo que se trata de proteger el buen nombre que muchas veces incluso va asociado al nombre personal, porque muchas veces la propia persona se identifica con la empresa, y a mí me parece que es uno de los valores más valiosos. Por otro lado, el segundo valor que yo creo que es importante resaltar
es lo de salvar las relaciones futuras. Porque todos sabemos una cosa, que cuando pones una demanda, los puentes se dinamitan y las relaciones profesionales y personales, de luego, se rompen, por lo menos momentáneamente y muchas veces para siempre, ¿no? Por lo tanto, sí que me parece importante en la mediación, en la que buscamos, no, vamos a ser sinceros, no se trata de que cuando acaba la mediación la gente sale de la mesa dándose un abrazo y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eso no es así. Pero lo que sí se puede lograr, sobre todo cuando se quiere mantener o se necesita mantener esas relaciones con tus socios o con tus proveedores o con tus clientes, porque estratégicamente es fundamental, pues lo que sí se puede conseguir es salir de la mesa de negociación, de la mesa de mediación, mirándote a la cara y pudiendo mantener esa relación y siguiendo haciendo negocios, ¿no? En el actual contexto económico tan coordinado, tan compatible con esa realidad líquida que nos mencionaba algún pensador, ¿cómo influye la figura del cuarto socio o mediador tecnológico en la agilidad de estos procesos? Me gustaría, si me lo permites, primero quizás aclarar brevemente el concepto del cuarto socio, que para quienes escuchan posiblemente sea la primera vez que lo oyen, ¿no? Entiendo que te refieres y que hablamos, cuando hablamos de mediación online, hablamos de ese cuarto socio a los elementos tecnológicos, de software e incluso de la propia inteligencia artificial, que yo creo que nos invade en todos los campos, ¿no? De alguna manera es como sentar pues en esa mesa en la que participamos habitualmente pues el mediador, mediadora, con las partes, pues añadir un cuarto socio que es la tecnología, y que la tecnología puede participar en ese proceso de mediación. Yo creo que ese invitado, entre comillas, pues no es un testigo mudo y que puede influir y positivamente y a lo mejor negativamente, pero no necesariamente de forma negativa, ¿no? A mí me parece que hay situaciones como aquellas en que hay una hostilidad manifiesta entre las partes, en que hay una tensión tremenda, en que incluso pues no sé, entre los socios, pongamos un caso de mediación entre socios en que saltan las chispas y no pueden ni mirarse, ni hablar a la cara, ni incluso a veces estar físicamente en el mismo espacio, pues la plataforma nos puede permitir pues cruzar propuestas y establecer esa comunicación a través de escritos en lugar de comunicación directa. Y es una manera de poder intentar recuperar esa comunicación. Y por otro lado, yo creo que hay otro elemento, me parece que muy importante, y es que de un plumazo las barreras geográficas y los problemas de agenda, pues en muchos casos se superan, ¿no? De hecho, desde la pandemia sí que se ha notado un incremento de la mediación online, o por lo menos así sí que la he comprobado, y que ha permitido desatascar pues muchos conflictos en lugares que posiblemente antes, sin estos medios, pues habría sido imposible poderlos resolver, ¿no? Por tanto, aunque te reconozco que soy un firme defensor de la presencialidad, o sea, yo soy partidario, creo que es muy positivo las mediaciones presenciales, porque el lenguaje no verbal, como bien sabemos, pues el mirarse a los ojos en una sala aporta muchísimo, ese contacto personal yo creo que es insustituible, pero una cosa yo creo que no quita la otra, y yo creo que incluso cuando nos sentamos cara a cara en una mediación, pues desde luego la tecnología también puede ser un gran aliado, que nos apoye. Hablemos de la empresa familiar tan presente en nuestro país. Tú mencionas que el conflicto aquí no es solo económico, sino emocional. La pregunta es, ¿cómo se media cuando la mesa de juntas es también la mesa del almuerzo dominical? Yo creo que has dado en el clavo con esa imagen, porque ese es el verdadero reto. En la empresa familiar, las broncas típicas de cualquier negocio que pueda haber, como quién manda aquí, hacia dónde vamos, o qué hacemos, qué ocurre con el relevo generacional,
pues no se suelen quedar en el despacho, ¿no? Se meten contigo, se meten en el coche de vuelta a casa, se sienta la comida del domingo, en fin. Y ahí es donde el problema estalla y lo que es casi peor, ¿no? Que puede convertirse en un silencio ese espeso, que de alguna manera termina envenenando pues, a toda la familia. La complicación es doble, porque al margen de la gestión empresarial, luego tenemos los roles familiares que pueden chocar en algunos momentos. A un padre, pues fundador, pues le cuesta dejar ver que la dirección general, pues pasársela a su hijo y además, si además pensamos que tiene predilección por alguno de ellos, pues imagínate lo que significa en cuanto a las relaciones con el resto de la familia. O la rivalidad que puede haber también entre hermanos simplemente a la hora de repartirse las funciones de la empresa o los objetivos o la visión estratégica que puedan tener cada uno de ellos. Pero por esa misma relación personal que existe, por esa relación familiar, yo creo que como comentabas antes, pues las emociones a veces lo inundan todo y en estas circunstancias a mí me parece que la mejor herramienta, la mejor sistema de poder resolver estos problemas empresariales, cuando además hay un componente emocional muy importante, es la mediación. Si te vas a juzgado y quieres resolver estas cosas mediante los tribunales, desde luego no creo que el juez vaya, aparte de aplicar la ley, vaya a dar exactamente, a preocuparse de ver si resulta que las relaciones entre la familia vuelve a recuperarse, si se hablan o no se hablan, si esas relaciones deterioradas se han curado. Efectivamente, yo creo que la mediación lo que permite es que se establezca un espacio seguro donde la familia pueda poner encima de la mesa las cartas, hablar de lo que realmente les preocupa, y a veces incluso de lo que les duele. Y esas situaciones, a través de nuestra ayuda como mediadores, pues permite el poder separar a veces el negocio de los afectos, pues con un objetivo fundamental que yo creo que cualquier empresa, pero también la familia, evidentemente, es intentar conseguir y salvar la empresa y evitar de luego que la sangre llegue al río y que al final destruya pues ese legado de un fundador que puso en marcha pues un proyecto pues para todos muy querido, ¿no? En tu reciente artículo que mencionabas al comienzo, analizas los conflictos societarios en las startups. ¿Por qué proyectos con un potencial tecnológico enorme fracasan por una mala gestión de los pactos de socios? Mira, yo creo que las startups son como un cohete, ¿eh? Todo es dinamismo, es innovación, es velocidad, pero claro, ese mismo dinamismo, ese mismo ritmo impresionante que se suele producir en este tipo de empresas, pues también suponen una presión constante que al final son el caldo de cultivo perfecto para que salten chispas, ¿no?, entre los socios. Yo no diría que una startup fracasa por culpa del pacto de socios, yo diría al revés, yo diría que lo que las puede perjudicar o las puede dañar precisamente es no tenerlo. Desde mi punto de vista, un buen pacto de socios funciona pues como un contrato prenupcial, ¿no?, empresarial, por si quisiéramos llamarlo de esta manera. Al principio, cuando el negocio arranca, pues, y además sobre todo si está formado por socios que tenían una cierta relación de amistad o familiar o incluso profesional, pues todo es optimismo, todo es buen rollo, si me permites la palabra coloquial, pero al final aparecen los roces y ahí es donde realmente hay que resolver el problema. Y ahí cuando surgen las preguntas de que, oye, ¿qué hacemos si tú echas más horas que yo? O resulta que no te estás implicando como quedamos, o cómo desempatamos en una decisión importante si resulta que además estamos al 50%, o qué pasa si yo quiero vender o otro socio quiere vender y a lo mejor no nos cuadra o no me gusta o no les gusta, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son también las que se suelen producir en las startups. Y todo esto
cuando resulta que se habla y se ha dejado por escrito, cuando al principio de la actividad, si es posible, cuando todavía la relación es estupenda, cuando en ese momento pues todos mantenemos una actitud muy positiva y no hay ningún conflicto por medio, pues es lo fundamental para que cuando llegue el problema, pues no se discuta precisamente desde el enfado, desde la tensión, desde la agresividad. Simplemente lo que se hace, si resulta que hay alguna diferencia, pues si tenemos ese pacto de socios, podemos acudir a él y ver en ese momento, cuando en frío decidimos alguna decisión respecto a ello, pues qué es lo que conviene hacer. Estas reglas, que para mí me parece que son fundamentales, si son claras, pues yo creo que ofrecen y aportan pues una cierta seguridad jurídica en cuanto a cómo se va a funcionar, pero también cierta tranquilidad psicológica, yo diría incluso, porque yo creo que teniendo esa herramienta, tener ese documento, pues sabiendo que, bueno, que si surge alguna cosa, pues la tenemos ya más o menos prevista y sabemos qué vamos a hacer, pues permite dedicar toda nuestra energía pues al negocio y no quemarse en peleas que posiblemente estén ya resueltas. Por eso yo insisto, tanto los emprendedores, y hay muchos que me preguntan, ¿cuándo hacer un pacto de socios? Yo le digo, pues mira, pues yo recomendaría cuanto antes. Incluso antes de pasar por el notario y constituir la sociedad. Yo lo que recomiendo es que se haga incluso antes de comenzar el proyecto, antes de poner en marcha el proyecto, y desde luego no simplemente bajándose un modelo de Internet que al final es un estándar que tiene y la mayoría de ocasiones no se acomoda exactamente a la casuística o a la personalidad de la propia empresa. Por tanto, mi recomendación es hacer tu propio pacto de socios. Desde luego, si lo haces con un profesional que te pueda ayudar, pues mucho mejor. Y eso, de luego, lo que puedo asegurar es que ese tiempo que parece que se va a dedicar para realizar ese pacto de socios se va a ganar, desde luego, de cara al futuro. Se viene hablando mucho en los últimos tiempos de la mediación preventiva. ¿Es la mediación preventiva la asignatura pendiente de los emprendedores españoles? Y también, ¿es realista pensar que esta figura puede tener cabida incluso cuando ya el conflicto está iniciado? Bueno, pues vemos que no es fácil el acudir, digamos, de una manera inicial a procesos de solución de conflictos alternativos a los MASC. ¿Es realista la mediación preventiva en el ámbito empresarial? Pues, desgraciadamente, yo creo que en España la cultura de la prevención no es una de las cosas que goce de muy buena salud, ¿no? Yo creo que eso no nos caracteriza por ser previsores. Nos cuesta, yo creo que nos cuesta, y por lo general nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, buscamos las soluciones cuando ya el problema está escalado y ya está ardiendo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta de si la mediación preventiva es una asignatura pendiente, pues yo diría que sí. Yo diría que todavía no hemos incorporado ese chip de pedir ayuda de forma temprana, pues antes de que un pequeño roce o gran roce, o una cosa que vemos que no conseguimos solucionar y que tiene toda la pinta de evolucionar y de escalar, pues que se convierta, intervenir antes de que se convierta en una guerra abierta, ¿no? Quiero pensar que a medida de que la mediación se vaya normalizando en el mundo de la empresa, pues muchos emprendedores vean que es una herramienta muy eficaz y por tanto, desde este punto de vista, pues al final entiendan y descubran que a lo mejor acudir a tiempo pues no es un gasto, ni una debilidad, que a veces también se ve esto que sabes tú que a veces esto de ofrecer negociaciones parece que es que uno tiene cierta debilidad en sus argumentos. Pues, como decía, el acudir a tiempo a la mediación, porque es la mejor forma de ahorrar dinero, ¿por qué no? De ahorrar tiempo y, sobre todo, muchísimos dolores de cabeza. Desde el Instituto de Mediación de la Asociación Madrileña de Mediadores venís impulsando desde hace ya tiempo estándares de calidad muy altos. ¿Qué requisitos, en tu opinión, debe tener un buen mediador empresarial para que las partes confíen a él su patrimonio y su futuro?
Estoy muy de acuerdo contigo en poner el foco precisamente en el tema de la confianza. Porque al final la mediación funciona si las partes creen en ellas. Si no, eso no funciona como cualquier otra cosa, vamos. Eh, las partes tienen que confiar primero en que el proceso les va a ser útil, que lo que se acuerde se va a poder cumplir, o se va a cumplir. Y sobre todo, que claro, tienen que confiar en el profesional de la mediación, que al final es el que pilota la mesa, el que dirige la mesa, el que coordina y que consigue o que puede conseguir que esa negociación o esas conversaciones pues lleguen a buen puerto. La ley de mediación pues nos exige a los mediadores pues una serie de condiciones para ser mediadores, como un cierto título y evidentemente formación continua para estar al día. Pero yo diría que los papeles no es todo, ¿eh? Que disponer de esos títulos o esas certificaciones yo creo que no es todo. Yo creo que va más de ser capaz, del mediador, de ser capaz de desenterrar pues, los intereses reales que hay detrás de las quejas. Y sobre todo de manejar, de gestionar pues, adecuadamente esas emociones que hemos hablado antes que estallan. Sí es verdad que nos toca a los mediadores pues, poner un poco de orden en la conversación, en la negociación, mantener una cierta estructura, un cierto rigor, marcar los tiempos, yo que sé, repartir las turnos de palabra de forma adecuada y equitativa. En fin, en resumiendo también, y por otro lado, y fundamentalmente bajar los decibeles, ¿no? Para mí, de luego, la clave de un buen mediador estaría en conseguir afinar el resultado de un espacio de seguridad psicológica para las partes. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues un espacio donde la gente pues se sienta segura, se abra realmente, se explique, ponga encima de la mesa sus intereses, sus necesidades, porque si esto no ocurre, si las personas que están en la mesa de negociación y de mediación no se abren, no hay manera de bajarse del burro y que realmente cambien de su posición inicial. Para conseguir un acuerdo, no cabe duda que es imprescindible hacer ese esfuerzo de salir de esas posiciones de las que partimos normalmente. Tú eres economista y un experto en resolución extrajudicial, pero ¿hasta qué punto el análisis financiero ayuda a desbloquear un conflicto que parece meramente personal? De entrada, yo te diría que yo no soy de los que piensan que un mediador tiene que ser un especialista técnico en el tema que se está discutiendo, así a priori, en general. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en el 90% de los casos, yo por lo menos he comprobado que la bronca muchas veces no es un problema técnico. Lo técnico, pues a lo mejor es el punto de partida o es la punta de ese iceberg que solemos poner del problema. Pero en la parte de abajo de ese iceberg están esos intereses ocultos, esas guerras de ego, esos problemas de estructura o esas heridas personales que están ahí incidiendo en el conflicto. Eso en general. Ahora bien, yo también reconozco que en mi caso, por mi experiencia, el hecho de ser economista y además mediador, pues sí que me ha aportado o reportado la posibilidad de ser un plus a la hora de mediar en ciertas disputas comerciales o financieras. ¿Por qué? Porque mis conocimientos, pero sobre todo diría que mi experiencia, esa experiencia que llevo ya a la espalda en el mundo de los números, pues sí que me permiten identificar, pues a lo mejor el problema de una manera más rápida y sobre todo entender el contexto de una forma mucho más completa, ¿no? Esto no significa que yo vaya a dar a las partes el hecho de que yo disponga de ese conocimiento, de que yo vaya a dar mi opinión ni a decir lo que tiene que hacer. Esa es una línea roja que no voy a pasar, ¿no? Pero bueno, sí me da la posibilidad de guiar, pues a lo mejor la conversación de una forma más fácil. Me permite quizás centrar los temas claves pues para que no se dispersen, porque ya sabéis que las conversaciones muchas veces uno de los problemas es
los temas se van dispersando y quizás, y con mucho cuidado, pues ayudar a enfocar, pues a lo mejor soluciones hacia un terreno en que para ellos pueda ser viable y realista. En tu artículo citas también casos de éxito recientes. Sin desvelar confidencialidades, ¿cuál ha sido el acuerdo del que te sientes más orgulloso por su complejidad técnica? Pues mira, hay una mediación que la tengo como muy presente porque realmente desde el punto de vista técnico sí que exigió un esfuerzo por parte de los participantes, de las personas implicadas en el proceso, ¿no? Se trataba de un grupo de emprendedores que iban a poner en marcha un proyecto y que tenían claro una cosa, y es que veían que el nivel de implicación y de participación de cada uno de ellos pues iba a ser distinto, porque ese era como querían plantear el asunto. No tenían problemas en aceptar esa situación, pero lo que sí es que consideraban que para que no hubiera problemas de equidad, pues lo que sí querían es que esa implicación, esa participación, pues tuviera un reflejo, y ellos llamaban justo, pues en cuanto a los resultados y en cuanto a la distribución y participación en la empresa, ¿no? Entonces aquí lo que hubo que se diseñó un traje un poco a medida, muy a medida, yo diría, quizás no muy fácil, porque también los algoritmos y las fórmulas que de alguna manera se llegaron a desarrollar, pues eran con cierta complejidad, y que ellos denominaban como un sistema dinámico. Es decir, ¿en qué consistía este sistema? Pues básicamente en que las acciones de la empresa, que partíamos de una foto fija, que partía de la Constitución, pues al cierre de cada año se irían revisando estas participaciones de cada uno de los socios en base pues a su propia participación, implicación y tiempo invertido en la actividad y en las retribuciones que hubieran tenido como consecuencia de esa participación. De tal forma que se iría reajustando las acciones, la participación en la sociedad, pues de forma automática teniendo todo esto. Todo esto a través, pues no voy a entrar en el tema, pero a través de ciertas formulaciones, ¿no? Bueno, a mí me parece que era un tema interesante porque es que además tenía implicaciones indirectas, este reajuste todos los años, imagínate, todos los años reajustando las participaciones, porque eso tocaba además otras cuestiones, como el derecho de los socios a comprar si uno se iba, y qué pasaba con esas valoraciones, qué pasaba si entraban nuevos inversores, en fin, que había una serie de efectos colaterales que también hubo que de alguna manera contemplar. Lo que sí me parece que fue importante es que para las partes, había un elemento que era fundamental, que era la transparencia, y de que querían dejar de firmado pues que cada ajuste anual pues se firmaran en anexos al pacto, de tal manera que quedara perfectamente claro cómo estaba eso. El asunto fue complicado, pero a mí me pareció que fue una muy buena idea de plantearse esto, puesto que si no, a los pocos meses hubieran tenido unos problemas tremendos. La polémica ley de eficiencia procesal, en muchos aspectos, ha dado, con relación a la mediación, algunos pasos importantes, pero ¿qué le pediría Jorge Miralles a la Administración Pública para que la mediación sea la norma y no la excepción? A ver, la ley de eficiencia procesal yo creo que todavía está aterrizando, llevamos ya más que un año y es verdad que quizás es pronto para sacar conclusiones. Si me preguntas qué hace falta qué me gustaría o qué pienso que hacía falta para que esto funcione en la calle y en las empresas, pues yo diría dos cosas. Por un lado, a mí me parece que tendría que haber una relación mucho más intensa de la administración con los colegios de abogados, pues fundamentalmente para conseguir su complicidad. Los abogados al final son prescriptores de la mediación y tienen que ver que el espíritu de la ley pues no es una cuestión de poner trabas a los procedimientos, sino convencerles de que realmente la negociación y por supuesto que la mediación pues es lo mejor para su cliente. Al final yo creo que eso es lo que les debe preocupar, que es el interés legítimo de defender a sus clientes. Y en segundo lugar, y yo iría un poco al hueso de la ley, es en cuanto a
al tema del intento de acuerdo o la de procesalidad que sabemos, es decir, la obligación de intentar la negociación como paso previo a cualquier inicio judicial, de cualquier procedimiento judicial, pues yo diría que aquí lo que es la prueba del algodón es que esto no se convierta en un trámite burocrático, donde simplemente un burofax enviado a la parte contraria diciendo que se quiere negociar, pero sin ningún interés, ni ninguna vocación, ni ninguna buena fe, para intentar esa negociación, pues sea suficiente para que se cumpla el trámite o el procedimiento que exige la ley. Aquí me parece que sí que se debería establecer, no sé si por parte del Consejo General Judicial, por parte del Tribunal Supremo o por parte de quién, pero sí establecer unos criterios claros para que los juzgados no solo admitan a trámite pues aquellas demandas de quien de verdad pues haya intentado negociar de buena fe. Si juegas a cumplir el expediente de ver cómo hago para ir a juicio, pues yo creo que las demandas no deberían superar este filtro y por tanto no ser admitidas. Yo creo que si logramos que estas dos cuestiones funcionasen o por lo menos avanzasen, a mí me parece que conseguiríamos que la mediación asumiera o consiguiera un papel relevante. ¿Por qué? Porque si realmente conseguimos que se priorice la negociación y que se vea como un elemento fundamental, que eso en sí mismo lo que va a producir es que se va a comprobar que el siguiente paso es acudir a mediación y por tanto la mediación caerá por propio peso como la vía pues más interesante para resolver los problemas o por lo menos más eficaz desde mi punto de vista. Para aquel empresario o autónomo que nos esté escuchando en la montaña palentina o en otros puntos del rural, en cualquier otro territorio, y tenga un conflicto bloqueado con un socio, con un proveedor, ¿cuál es el primer paso que debería de dar mañana mismo? Yo pienso que lo normal y lo que imagino que la mayoría de las empresas hacen cuando tienen un conflicto es acudir a hablar con su asesor o con su gestor de confianza, que es el que les lleva los papeles y les conoce de toda la vida, y plantearles el tema y ver cómo se puede resolver e intentar solucionarlo. Y si no tienes asesor o no tienes gestor, pues bueno, uno directamente pues iniciar ese intento de solución. Claro, el problema viene cuando después de intentarlo de buena fe, pues la cosa no avanza, se bloquea, no se consigue solucionar y ahí es donde vamos a que la inercia, pues que hemos dicho anteriormente, pues es ir a juzgar. Y entonces, en ese caso es cuando yo le diría al autónomo o al empresario, pues que se plantee la mediación. Y me preguntas, ¿por qué? Pues mira, al margen de razones que suelen comentar, de que si es más barato, que si es más rápido, en fin, esas cosas que hemos dicho, yo le diría por una razón fundamental que es importante para un empresario y para un autónomo pequeño, y es que evitarse y ahorrarse pues un dolor de cabeza. Porque un pleito, en cualquier caso, sea o no en un entorno rural o en una comarca pequeña, pues significa, primero, una pérdida de tiempo impresionante, unos malos ratos, porque a nadie le gusta ir a los juzgados tremendo, y que al final, pues todo tu entorno o mucha parte de tu entorno, pues se acabe enterando de la bronca que tienes con fulano o con becano, ¿no? Por no hablar del dinero que te cuesta sin tener ninguna garantía determinada. Por tanto, decir que los mediadores no hacemos milagros, y que por tanto que tras una mediación se llegue a un acuerdo al 100%, pues no lo podemos asegurar del todo. Pero lo que sí podemos decir es que a través de la mediación y en medio de esa tormenta que es un conflicto, podemos ayudar a crear un clima que hemos hablado antes, más tranquilo, en que se pueda hablar. Y yo creo que lo que a lo mejor antes no se ha conseguido, pues seguramente que a través de la mediación lo vamos a poder conseguir. Y bueno, y poner muy en valor, por supuesto, que el tiempo. Y el tiempo en muchas ocasiones va a depender de las posibilidades de disponibilidad que tengan las partes de sentarse y de hacerlo de una manera lo más rápida posible, que les evite pues estar con ese dolor de estómago que muchas veces supone el tener un conflicto abierto.
Jorge, y ya para finalizar, nos avanzabas en tu anterior respuesta que no es posible acordar siempre, pero ¿hay conflictos que irremediablemente necesitan la sentencia de un juez? Sí, bueno, como has comentado y como he dicho yo creo que no se puede asegurar eso. Eh, hay escenarios, hay situaciones en las que yo creo que la mediación no puede intervenir. Supongamos casos de que hay una auténtica mala fe, de que hay un desequilibrio muy fuerte de poder entre alguna de las partes, en que incluso alguna de las partes pues se sienta a la mesa solo para asfixiar a la otra o para presionarla, para ocultar información, para dilatar plazos, que también a veces hay gente que tiene esas malas ideas, o para chantajear. En estos casos, la mediación realmente se puede convertir en una auténtica trampa. En otras ocasiones, en que el motor de alguna de las partes es solamente el castigo puro y duro, es decir, lo que quiere es sangre. Hay conflictos donde el dinero o el negocio ya pasa al segundo plano y lo único que quiero es destruir a la otra parte, sea mi socio, sea mi cliente, sea mi proveedor, y hacerle pagar por esa traición personal, o yo qué sé, o por ese desacuerdo. O que alguien simplemente pues no quiera, si hablamos de cliente proveedor, pues alguien no quiera pagar su deuda y solamente lo que quiere es evadirse de sus obligaciones. Cuando alguien se enroca en la irracionalidad, entonces pues es muy difícil porque porque no hay espacio ni para la lógica, y entonces pues ni el coste ni el tiempo, pues realmente en esos casos intervienen para realmente convencer a las personas que la mediación es mejor. Por eso, decir, y como resumen un poco de lo que me estás planteando, hombre, yo creo que la mediación no está para eliminar a los jueces, al contrario, a mí me parece que el derecho y los tribunales es una red de seguridad del sistema que yo creo que es importantísimo. Pero lo razonable sería dejar el juzgado solamente para esos casos extremos, diría que casi irremediables, y que yo creo que son la gran minoría, y usar y acudir a mediación pues para todo lo demás. Ahí es donde la gente puede, con un poco de nuestra ayuda, pues puede recuperar precisamente el control de la solución, el control del futuro de suyo y de su empresa. Pues en vez de dejarlo en manos de un tercero que, bueno, que a veces no sabes cómo va a ser la solución. Jorge Miralles Andrés, gracias por acompañarnos en los micrófonos de Radio Guardo, la radio de la montaña, y por darnos las claves para entender en este tiempo de mediación que en el mundo de los negocios también en muchas ocasiones un buen acuerdo puede valer mucho más que una victoria judicial. Muchísimas gracias, Jorge. Desde luego, muchas gracias a ti, Andrés, y encantado de haber estado con vosotros este rato.